Seguimos con nuestro tema, migraciones, tema del año. Hoy invitamos a Eva Alberione. Eva trabaja este tema hace bastante tiempo, no el tema migraciones, sino el tema exilio. Dentro del tema de las migraciones se trata en el caso del exilio de las migraciones forzadas, y dentro de las migraciones forzadas habitualmente las migraciones por causas políticas. Nosotros tuvimos hace más o menos 15 días una presentación, trabajos vinculados con este tema, con el tema del exilio, y además el exilio y la infancia, que es el tema que trabaja Eva, que además propone un modo de entenderlo que nos lo va a presentar hoy, que es el de exiliados hijos, exiliadas hijas, y que creo que plantea un giro respecto de lo que escuchamos hace unos 15 días más o menos de la presentación, o complementa mucho una mirada en relación a eso. Les presento a Eva, es licenciada en comunicación, realizó estudios de posgrado en comunicación pública y medios en Flaxo, y acaba de finalizar la maestría en comunicación y cultura contemporánea del Centro de Estudios Avanzados en la Universidad Nacional de Córdoba. Allí investigó el tema memoria, infancia y exilio, narrativas contemporáneas de exiliados hijas, bajo la dirección de la doctora Leonora Arfuch. Ha sido profesora invitada del Seminario Arte, Educación y Tecnologías de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, y se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y vive en la ciudad de Córdoba. Les recuerdo a todos que tengan muteado su celular, perdón, su micrófono, y que las personas del colegio que quieran participar levanten la mano y van a hablar, y las personas que no pertenecen a la institución que nos planteen por chat sus preguntas, y las vamos a recoger cuando termine la exposición de Eva. Bueno, Eva, adelante. Bueno, muchísimas gracias, por la presentación, y ante todo, gracias por estar, por estar presentes. Quiero agradecer especialmente al Colegio de Psicoanalistas, y en particular a Mariana Wikinski, por invitarme a participar y por permitirme compartir con ustedes el trabajo que vengo haciendo en los últimos años, y poder conversar, además, poder entablar un diálogo con ustedes en relación a esto que yo vengo a proponerles. Permítanme, discúlpenme, voy a leer, porque me permite organizar un poco las ideas, pero la idea es que después de una primera parte donde les presente alguna cosa un poquito más conceptual, podamos ir además compartiendo algunas imágenes. Quisiera comenzar esta charla con una cita de Nelly Richards, que da un poco de sentido al título que yo les proponía para este encuentro. En su libro Latencias y sobresaltos de la memoria inconclusa, Nelly Richards, preocupada por los modos de inscripción de las huellas de la violencia, dice: ¿Cómo manifestar el valor de la experiencia, la materia vivida de lo singular y lo contingente, de lo testimoniable, si las líneas de fuerza del consenso y del mercado estandarizaron las subjetividades y tecnologizaron las hablas, para que le costara cada vez más a lo irreductiblemente singular del acontecimiento histórico dislocar la uniformidad pasiva de la serie? ¿Dónde grabar lo tembloroso del recuerdo? Y esto me pareció un hermoso texto a partir del cual pensar el tema que hoy nos convoca, este cruce entre exilio, infancias y memorias. Un tema en el que vengo trabajando, como dijo Mariana, hace varios años, sobre todo a partir del análisis de ciertas narrativas contemporáneas que buscan, creo yo, precisamente eso, grabar de algún modo lo tembloroso de un recuerdo forjado en la niñez. Me refiero en particular a novelas, a poesías, a documentales, a muestras, a instalaciones, a performance, muchas de ellas a medio camino entre lo autobiográfico y la ficción, producidas por quienes, siendo niñas y niños, transitaron con sus familias el exilio político, y que hoy recrean esta experiencia desde un presente adulto. Obras que dan cuenta de un profundo impacto del exilio en las subjetividades. Entonces, en este encuentro me gustaría compartir con ustedes, por un lado, algunos aspectos más bien conceptuales en relación al exilio en general y al exilio de los niños,
y luego algunas características que yo fui relevando, o alguna lectura que pude ir haciendo en relación a estas distintas obras con las que estuve trabajando. Como les decía, que me gustaría comenzar con una parte un poquito más refiriéndome al exilio en particular. Podemos decir que el golpe de Estado de 1976 marcó un punto de inflexión, no solo en la institucionalidad del país, sino en la vida de miles de argentinos. Las prácticas represivas, la persecución, el miedo, el exilio, las desapariciones forzadas, tuvieron un gran impacto físico y subjetivo, que dejó huellas tanto en el plano individual como en el colectivo. Se estima que fueron entre 300.000 y 500.000 los argentinos que debieron abandonar el país debido al accionar persecutorio del terrorismo de Estado. No disponemos de datos fehacientes acerca de cuántos de esos argentinos eran niños, pero sabemos que en México, por ejemplo, uno de los pocos países donde tenemos datos, los niños entre 0 y 9 años representaban el 18% de los exiliados argentinos entre 1974 y 1983. Y los que iban de entre 10 y 19 años representaban el 7%. Estos son datos del libro de Pablo Yankelevich. En Cataluña, España, mientras tanto, Silvina Jensen documenta que los menores de 15 años representaban el 7% de los exiliados argentinos. ¿Qué quiero decir? No tenemos cifras absolutas, porque tampoco hay cifras específicamente cuantificadas, pero sí sabemos que los niños eran un porcentaje importante de la población exiliada. Esta situación es comprensible a la luz de la persecución y la violencia que la dictadura ejerció sobre los vínculos y sobre las tramas familiares. El exilio de los años 70 se caracterizó entonces, según Jensen y Lastra, por la violencia que le dio origen, en particular en su inscripción represiva, disciplinadora y de inscripción estatal, por la militancia de sus protagonistas, tanto hombres como mujeres, por su masividad y, la parte que nos compete, por la fuerte presencia familiar. Se trató además de una experiencia intergeneracional, compartida muchas veces por padres, hijos y abuelos. En este contexto, cientos de niñas y niños se vieron forzados a transitar con sus familias la persecución y el exilio, con su carga de miedos, de desarraigo, de dislocación subjetiva y de ruptura. De manera intempestiva tuvieron que dejar atrás su casa, su barrio, su familia, sus juguetes, todo lo conocido, para vivir en un país ajeno. Otros niños nacieron en el exilio y compartieron con el núcleo familiar el registro sensible del temor, de la nostalgia, del sentirse otros. A muchos les tocó después enfrentar el retorno, volver a un país muy distinto al que habían dejado, a ese que se añoraba a la distancia, o incluso volver para conocer por primera vez un país al que tenían el mandato de querer y adaptarse prontamente. Sobrevino entonces un nuevo y doloroso extrañamiento. Tampoco se pertenecía aquí del todo, acompañado en muchos casos del cuestionamiento a los padres acerca del sentido del retorno o del pedido explícito de volver a continuar sus vidas en los países de acogida. Otras familias, en cambio, optaron por no retornar, y los hijos sobrellevaron esas complejidades, con sus añoranzas, sus perplejidades, su incertidumbre de no saber si se trataba de una decisión definitiva o aún hoy solo transitoria. Amor Perdía, una de esas niñas exiliadas, en un fragmento de su poema Notas de un exilio visto desde abajo, dice: para mí el exilio no era una caminata por París con el corazón acortazado y triste, buscando con desesperación que algún croissant se pareciera a cierta medialuna de Corrientes y Montevideo. Para mí el exilio era no saber bien qué nombre trajera bajo el brazo al nacer, o no querer saberlo, o no poder, porque así era mejor, decían. Era tener que aprender uno nuevo en cada aduana y bañarme 7 veces seguida para recuperar mi color de cabello. El exilio era pertenecer a ningún lado, era mirar desde abajo lo que ellos extrañaban, ellos, allá arriba, y extrañarlo solo por solidaridad, por amor, por respeto, por las dudas. Era mirar desde abajo ese país de otros, ni ellos, ni de ellos, ni mío, donde apoyaba los pies, aún sabiendo que tampoco pertenecía, ni yo a él, ni él a mí. Exilio era ser provisorio,
estar de paso siempre, volviendo hacia un lugar que todavía no conocía. Así que yo lo que vengo a compartirles hoy es pues una invitación a leer la historia de ese exilio desde abajo, es decir, desde una perspectiva centrada en la experiencia de las niñas y niños que hoy deciden recrear su historia en primera persona a través del arte. ¿Qué nuevos aspectos de las memorias del terrorismo de Estado iluminan estas narrativas? ¿Existe un modo único de contar ese exilio infantil o un momento en la vida para hacerlo? ¿O será que quizá es más bien un proceso continuo, una construcción que se va actualizando en cada decir? Y la otra cosa que, estas fueron algunas de las preguntas por donde yo inicié un poco esta búsqueda, y también me preocupaba cómo dialogaban estas obras con la experiencia de otras migraciones y desplazamientos actuales, porque había una intención en muchas de ellas de hacer un vínculo con esa experiencia de las que estaban viviendo hoy un montón de niñas y niños. Una de las primeras dificultades con las que yo me encontré cuando comencé a trabajar el tema fue el de la nominación, ¿no? ¿Cómo nombrarlos? ¿Cómo nombrar la experiencia del exilio de los hijos y en particular de los niños? ¿Se podían usar las mismas categorías que se usaban para el exilio adulto? Segunda generación, hijos del exilio, hijos de exiliados, exiliados hijos, solo exiliados, así, a secas, niños nacidos en el exilio. Eran solo algunas de las formas en las que se los nombraba y se los referenciaba. Múltiples términos que exponían una dificultad para dar cuenta de una categoría para dar con una categoría única, que aglutinase todas las experiencias. Y que en mi intuición en ese momento reflejaba también un devenir de un proceso de elaboración que era individual y colectivo, y que estaba sucediendo en ese preciso momento. Por otro lado, ¿con qué palabras ellos se identificaban y reconocían? De algún modo yo percibía que esas categorías teóricas eran también categorías de autoasignación identitaria, que implicaban un reconocimiento y una elaboración de pertenencias. Entonces, bueno, por lo menos en mi caso, mi decisión fue fue una opción, trabajar con la noción de exiliados hijos, que era algo que yo tomé en un primer momento de algunos textos de María Rosa Lojo, en lugar de la más extendida forma académica que tenía que ver con usar el formato segunda generación. Porque consideraba que esta última ocultaba e invisibilizaba el hecho de que los niños habían sido afectados en primera persona por la represión, y que nombrar los exiliados hijos reflejaba una preocupación en torno a los derechos vulnerados de esos niños en tanto personas, más allá de su edad y su parentesco, reconociendo que habían padecido el exilio, siendo a su vez hijos de exiliados. Este abordaje me permitía considerar además a los hijos, el exilio de los hijos, como una vulneración de derechos y un accionar del terrorismo de Estado diferente al de la persecución de los padres, y que daba lugar también a un trauma exiliar particular, atravesado además por cierta imposibilidad de comprender la complejidad de lo que estaba ocurriendo, sobre todo en aquellos niños de edades muy tempranas. Brindaba también la posibilidad de pensar el carácter vincular que daba origen a ese exilio, incluso pensando en ciertos riesgos específicos asociados al ser hijo de. Y además, bueno, esto que decía, ¿no? Como incluir la problemática de los niños en el horizonte de las violaciones a los derechos humanos, permitía dialogar con las concepciones en relación a la infancia y los derechos, y con la experiencia concreta de los niños que en el presente atravesaban situaciones de migración forzada y desplazamientos. Sin embargo, dentro de esa gran categoría, o de este primer posicionamiento, también era necesario ir precisando las nociones para dar cuenta de una pluralidad de experiencias. Así como no existía un exilio adulto, no existió un único exilio adulto, tampoco existió un único exilio infantil. Y entonces me fui dando con la necesidad de plantear diferencias, o ejes de diferenciación en realidad. Por ejemplo, entre las niñas y niños que habían nacido en Argentina y partieron junto a sus padres al exilio, que fue para lo que terminé más bien reservando el término específico de exiliados hijos, y aquellas niñas y niños nacidos en el exilio de sus padres, ¿no? También hubo que poner atención a otras marcas de diferenciación,
que son un poco más sutiles, pero que tienen que ver tanto con la edad a la que se produjo la partida, con las circunstancias previas. Hay muchos casos, muchas situaciones de violencia previas que son determinantes en esa trayectoria exiliar posterior, los modos en que cada niño transitó la salida o el regreso, la situación legal, los países donde estuvieron, si estuvieron en un solo país o estuviesen en muchos, la situación afectiva o económica de las familias, tanto a la salida como al regreso. Todos estos son factores que hacen que la experiencia exiliar sea diferente en los distintos casos. Sin embargo, sí me parecía importante puntualizar que la experiencia exiliar no está determinada solo, ni se puede reducir exclusivamente a la salida forzada del país. Por el contrario, en consonancia con lo que propone la investigadora española Alicia Alter Vigil, que ella trabaja sobre todo con los niños de la guerra española, nos planteamos que en el caso del exilio de los niños, lo que definía su experiencia no era solo la salida, era la expulsión de una comunidad de pertenencia, la dislocación de su trayectoria vital. Es decir, que se afectaba no solo el lugar en el que esos niños debían haber nacido y debían haber sido criados, sino también el tiempo y el entorno afectivo en el que ello debía suceder. Si lo pensábamos así, el exilio se presentaba entonces como una experiencia vital de primera mano para los hijos, y no como un mero correlato de la experiencia exiliar de los padres. Y por tanto afectaba también a esas niñas y niños nacidos en los países de acogida. Hechas estas consideraciones, si podemos, si quieren comenzar a charlar específicamente de las obras, lo primero que nos encontramos en ese momento es que los primeros años del cambio de siglo, sobre todo a partir de 2005, empiezan a aparecer un montón en el espacio público una serie de narrativas y de prácticas artísticas que buscaban profundizar en las experiencias de exilio en clave biográfica, tanto ficcional como autoficcional, y que eran producidas por hijos, en su mayoría por hijas. Esta serie de obras vienen a ser como una suerte de tercera ola dentro de lo que Leonora Arfuch llama, por ejemplo, el tiempo de los hijos. Hubo todo un primer momento de recuperación o de narrativas producidas, por ejemplo, por los hijos de desaparecidos, a las que se fueron sumando otras memorias. En ese sentido, la de los hijos o de los exiliados hijos vienen a sumarse como en un tercer momento posterior. Pero estas narrativas implicaban un profundo trabajo de rememoración, de puesta en forma y en sentido de la experiencia que tendía puentes entre pasado, presente y futuro. Se trataba de esfuerzos de rememoración que a lo mejor no eran posibles o tal vez demasiado dolorosos por fuera del dispositivo estético, y que dejaban marcas singulares en las narrativas. Y ustedes se preguntarán quizá por qué trabajarlo a partir de obras de arte, ¿no? o de este tipo de narrativas. Para nosotros las narrativas se presentaban como una materialidad, como un lugar tangible donde analizar esas subjetividades y además como un punto de encuentro entre lo privado y lo público, entre lo individual y lo colectivo. Eran una toma de palabra pública de estos hijos recreando su historia. Entonces fuimos construyendo así de a poco, con trabajo de unos cuantos años, un pequeño corpus de obras producidas en su mayoría por mujeres. Hablo de por ejemplo, los documentales de Violeta Burkhardt, Noé Agenmex, La guardería de Virginia Croato, una serie de muestras e instalaciones de Mercedes Fidanza, el libro de Laura Alcoba, El azul de las abejas, algunas muestras de Aimé Cito Lema, y acciones performáticas y de arte de acción de Soledad Sánchez Goldar. Todas estas muestras cubrían un arco temporal de 10 años, de 2006 a 2016, y reunían distintas formas narrativas. Algunas recuperaban experiencias de exilios latinoamericanos, como en México o Cuba, y otras recreaban la experiencia exiliar en Francia o en Holanda. En todos los casos se trataba, casi todas estas artistas habían estado en el exilio y habían vuelto a vivir al país, salvo el caso de Laura Alcoba, que quedó viviendo en París. Y en el caso de Aimé Cito Lema, que ella vuelve al país, estudia artes aquí en Argentina y luego vuelve con una beca a vivir en los Países Bajos y en los últimos años va y viene.
esos pasos de tránsito fluidos. Entonces, nuestras reflexiones, creo, se enmarcan en este cruce siempre complejo entre ética, estética y política. Digo ética porque es una ética de la memoria, de la necesidad de rememorar, que se articula con un interés estético, vinculado al modo de la representación, y eso tiene que ver no solo con lo dicho, sino con todo aquello latente en las obras, y que habilita un espacio de interlocución colectiva que es necesariamente político, para la expresión de esas otras memorias. Entonces ahora, si me permiten, voy a compartir con ustedes algunas cosas de las que yo encontré o leo en algunas de estas obras, con algunas imágenes. No sé, Mariana, si querés ir podés proyectar las diapositivas, ir a la página 4. Una primera cosa que... a la 4, si querés, ahí. Una primera cosa de la que les voy a hablar es de una cuestión entre género y géneros. Y me gustaría empezar esto retomando una pequeña cita del libro de Laura Alcoba, El azul de las abejas, de 2014. Ella dice, y por un instante al menos el mundo quedó atrás. La escena se congeló. Angustias, miedos, imágenes diferentes deben haber surgido en nuestras mentes, pero ninguno los mencionó. Y nadie los nombrará nunca. Porque así es el exilio, no hay por qué decir más. Basta y sobra quedarse un momento en silencio junto a un arenero en el cual, aquí y allí, brillan todavía unos arquitos de escarcha. Una de las primeras cosas que quisiera yo rescatar, como decíamos, de este análisis de las obras, tenía que ver con el género, y es que muchas de estas narrativas, como les comentaba, han sido producidas por mujeres, hijas de entre 35 y 50 años que habían vivido el exilio en edades tempranas y que encontraban en el trabajo en el arte un modo posible de tramitar la experiencia, de reconstruir lazos, de hacer posible el duelo. Narrativas que llevaban cierta impronta femenina, cierto particular modo de mirar y de decir, donde conviven gestos mínimos, textos poéticos, silencios, tachaduras, espacios en blanco, imágenes que connotan estados de ánimo. Hay también como un tono intimista, un interés por recuperar las pequeñas cotidianidades del exilio, los momentos, los objetos, los afectos más íntimos. Y también recordar a otras mujeres, a las madres, a las hermanas, a las tías, a las abuelas que acompañaron el destierro. También hay una referencia a las tareas de cuidado, a con acciones como coser, como bordar, remendar, reparar. Si querés podemos avanzar, Mariana, algunas de las... Esta es una obra Travesías, 7 historias, donde Mercedes, el vestido que están usando las chicas es un vestido usado por una de las madres en el exilio, y ella hace fotos con siete hijas que han estado exiliadas, con el mismo vestido intervenido por piezas de cerámica hechas por ella. Sigo contando, perdón. Las marcas de género se evidencian también en los géneros discursivos elegidos, en las temáticas elegidas para contarse. El relato ensayístico o épico caracteriza quizá las memorias del exilio en la generación de los padres, deja lugar ahora a la poesía, la ficción, a la autoficción o el relato ensayístico da lugar a la poesía, la ficción o la autoficción. El film ficcional, o aún aquel con componentes autobiográficos, deviene documental subjetivo y polifónico. Las obras más figurativas, intervenciones y montajes frágiles, basados en fragmentos yuxtapuestos. Esta perspectiva más femenina en algunos casos se articula además con una posición infantil desde la cual asomarse al mundo, que se refleja, por ejemplo, en la incorporación de dibujos, de caligrafías infantiles y de cierta mirada extrañada, como perpleja. Si querés pasar las diapos, esto todavía es Travesías. La siguiente, esto es una obra de Soledad Sánchez Goldar que se llama Correspondencia, donde ella recupera cartas originales de la época y hace una performance donde
convoca a un montón de mujeres de distintas generaciones a acompañarla a abordar palabras de esas cartas, mientras escucha el audio leído por su madre 30 años después de la carta que ella mandaba desde México a Argentina. Interviene en ropa cotidiana, bordando palabras de las cartas. Si querés avanzar una más. Esas son los sacos y palabras que están interviniendo. Y lo que voy a contarles ahora en relación a la posición tiene que ver de la posición infantil y la mirada. El tema de la mirada, de los ojos, de lo visual, es algo muy importante en general en las obras, muy presente. El componente visual se evidencia en el uso o no del color, en la disposición y el montaje de las obras, en el registro y los soportes, también en el trabajo detallado sobre la palabra, que reconstruye escenas e imágenes con precisión casi cinematográfica, como esa que leía, esa cita que compartí hace un rato del libro de Laura Alcoba. Y me gustaba compartir con ustedes esta pequeña cita de una muestra que hizo Aimé Citolema, que se llamó Otros Lugares. En esa muestra había un pequeño video que se exhibía que se llamaba Diálogo Madre-Hija, y esta es una parte de ese diálogo. Dice: madre, ¿qué es el exilio, hija? La hija responde: una tierra sin tierra y el alma está desnuda y hambrienta. La madre: cada uno de nosotros, hija, el que perdió la vida, el que perdió su tierra, el que perdió su amor, hoy está en vos, sigue en vos. El mundo está en tus ojos, hija, mientras la muerte duerme su sueño. Si querés pasamos a esta. Sí, no, a la 14, si podés. Estas eran las imágenes, un poquito más arriba. Las imágenes que les decía de mira, las de la guardería, un poquito más arriba, hay unas de dibujos. Si querían la 12 y la 13, la 11 y la 12, perdón. Tienen imágenes que recrean los dibujos infantiles, son parte de la presentación de la guardería. 11 y, mira, sí, 11 y 12, es. Que recrean un poco los dibujos infantiles, que es algo muy presente en muchas de las obras, ¿no? Lo visual se recupera tanto a partir de dibujos originales de la época como de un modo de contar recreando trazos infantiles. Y ahora, si quieren, sigo con la segunda característica, que tiene que ver con la diapositiva 14, y que tiene que ver con una cierta distancia, y a su vez una necesidad de cercanía. Con esta frase de Osvaldo Lamborghini abre la película La guardería de Virginia Croatto, donde Virginia cuenta su experiencia de exilio infantil y su tiempo, el tiempo que dentro de ese exilio ella pasa junto con otros varios niños en la guardería en Cuba. Y dice la frase: porque todavía mi infancia viene a buscarme con un galope en las piernas y en sus labios una sonrisa salvaje. Con esa frase abre su película autobiográfica. Les decía yo que un segundo aspecto tenía que ver con la necesidad de cierta distancia, pero a su vez con una cercanía del yo. Por un lado hay un diferimiento en relación con el momento en que estas obras aparecen dentro de las trayectorias vitales de las artistas, ya que, como les contaba, la mayoría de los casos las artistas estaban pasando los 30 años cuando empiezan a producirlas. Pero también era notoria en las narrativas cierta necesidad de distanciamiento que les posibilitaba el lenguaje artístico, ¿no? Con su juego de palabras y sus formas, su recurso a la metáfora, al inconsciente, a las imágenes. Eva, sí. Perdón, alguna gente está pidiendo que hables más despacio. Sí, perdón. Bueno, voy un poquito más lento. Les contaba esto, que así como veía un diferimiento en el tiempo en el que empezaban a aparecer estas obras dentro de las trayectorias vitales, también había como una cierta necesidad de distancia que uno la podía leer en determinadas estrategias
dentro de las obras, ¿no? En ciertas estrategias discursivas, digamos. Tenían que ver desde, por ejemplo, la decisión de Laura Alcoba de escribir su novela en francés, cuando su lengua materna es el español, y efectivamente encarga el trabajo de traducción. La obra es escrita en francés, y la traducen y luego ella corrige la traducción, hasta la superposición y la polifonía de voces en algunos documentales, la decisión de no incluir la propia imagen, por ejemplo, de Virginia Croato en su documental de la guardería, el uso recurrente de ciertas metáforas poéticas en algunas obras, por ejemplo, de Mercedes Fidanza, o incluso en cierta mediación del dispositivo técnico de grabación en obras performáticas de Soledad Sánchez Goldar, donde, por ejemplo, hay entrevistas o preguntas que no se podrían haber hecho en una charla que no estuviese siendo grabada y filmada pensando en que tuviera una acción, un sentido performático. Sin embargo, todas participaban de un clima de época caracterizado por una reconfiguración de las subjetividades con una fuerte impronta del yo, de lo íntimo y de lo privado. Y también como por la expansión de ciertos géneros biográficos y autobiográficos. En sintonía con todo esto, uno podía leer en las obras una necesidad de dar cuenta de ese valor biográfico, o sea, de que aun cuando fuesen autoficcionales, había una voluntad de explicitar que lo que allí se contaba era verídico y que había sucedido efectivamente. Como si esa distancia que hablábamos antes, o esa exotopía de la que dábamos cuenta en relación a los modos de decir, tuviera su contrapeso en la necesidad de plantear una cercanía del yo, que se asumía en primera persona, y que decía, esta es mi historia. Si querés, Mariana, podemos avanzar algunas de las diapositivas para que vean cómo efectivamente en muchas de las obras hay presentes fotos que son donde están incluidas las artistas. Si querés puedes pasar a la siguiente también. Esa es Violeta Burkhardt. En el caso de Soledad, ella trabaja, por ejemplo, haciendo entrevistas a su hermana, teniendo conversaciones que a lo mejor no tuvieron en ningún otro momento, y esa acción es subida como un video. Y ahora la otra de las cosas sobre las que me gustaría comentarles es ya una cuestión más vinculada a las formas, a lo que ya le llamo el trabajo con las formas, y que tiene que ver con una presencia de roturas, de fragmentos, de discontinuidades, y también de objetos, de palabras y de cuerpos. Entonces, en relación a la materialidad de las obras, una de las cosas, de las primeras cosas que a mí me llamó la atención, es que había un trabajo singular de la forma que parecía dar cuenta de lo ausente, de lo desplazado, de lo roto, que a su vez presupone, por supuesto, ¿no?, la violencia de desgarrar, de romper, de desmembrar, y en muchos casos la imposibilidad de restituir la unidad y la continuidad. Al punto de que aun cuando existía una nueva configuración que unía las partes, esta resultaba de otro orden, como disociada, como incompleta. Y acá, si querés, podemos ir a la número 21, que me parece que les voy a contar de esta metáfora visual que está en la película Argenmex, y que puede servir de ejemplo, mientras vemos, estas son algunas de las obras, esta. En el documental, una de las protagonistas muestra un antiguo chanchito de cerámica que fue su alcancía durante el exilio. El mismo tuvo que ser roto para colaborar con el retorno familiar, pero ella conservó las partes durante más de 20 años, hasta que un día las descubrió en una bolsa y decidió rearmarlo. Y la cámara se detiene entonces en ese objeto roto y reconstruido que desde entonces la acompaña en su casa, un objeto que no admite una restauración perfecta. Los bordes ya no coinciden, donde se nota el pegamento y el deterioro del paso del tiempo, pero que queda allí para ayudar a no olvidar. En el libro de Laura Alcoba, esto se expresa como en un modo de escritura fragmentario, en escenas a veces desconexas, en un ir y venir entre los tiempos dentro de la narración. En el caso de las intervenciones de Mercedes, en la juxtaposición de objetos, si podemos subir
dos diapositivas antes, la de colores, la 19. Esta es una muestra de ella que se llama Árbol del Desexilio, que se hizo en varios lugares públicos entre el 2006 y el 2010. Se convocaba a aquellos exiliados que quisiesen participar a llevar sus cosas y a armar árboles del desexilio. Y como verán, es efectivamente una mezcla de la juxtaposición de cosas y, y también con mucho del Día de los Muertos mexicanos, ¿no? Como con esa influencia de las cosas que fueron traídas y sacadas a la luz pública y compartidas entre todos. Les decía, bueno, que en el caso de Mercedes se evidenciaba en una juxtaposición de los objetos, en la disposición en el espacio, que dificultan cualquier recorrido lineal y que invitan a apropiarse del lugar. Las obras reflejan también una experimentación estética que conjuga distintos registros: la palabra, la fotografía, la escultura, el montaje, el sonido, hasta la propia corporalidad. Si pasamos a la siguiente diapo, que es la 20, verán que también hay una cuestión en relación al uso o no uso del color. Esta es una muestra que se llama Algunas formas de amistad, que es de Aymet Alema. En este caso, ella recupera fotos antiguas de las que recorta solo detalles de cuerpos que tienen que ver con gestos. Y a su vez produce obras sobre cuerpos de gente querida, hijas, amigos, familia, fragmentos de esos cuerpos. Y luego su hija trabaja con estas, como con pedazos de cerámica, y va como haciendo pequeños caminos que unen las partes, los fragmentos de escultura. Y a su vez, en la misma muestra donde conviven estas fotos fragmentadas con estas esculturas, con a su vez amplificaciones de fotos de época, de la década del 70, que también recuperan gestos, hay también videos que se proyectan al mismo tiempo. Les decía que también en gran parte de las narrativas es frecuente la presencia de objetos. Algunas de esas cosas ya habíamos visto, pero fotos de época, cartas, dibujos, juguetes, objetos del pasado que actúan como receptáculos de la memoria, que son reavivados desde el presente, y que se presentan como materia de supervivencia. Dice Didi Buberman, lugares donde los tiempos se encuentran, se bifurcan, se enredan. Objetos que, conservados por más de 30 años y sacados a la luz en las narrativas, dan cuenta del apego con el que han sido atesorados. Y esta figura del apego para mí me parece que es como muy especial para referirnos a estas cosas, porque en muchos casos se trata de cosas que se conservaron a pesar de los múltiples tránsitos durante muchísimos años, y que hayan podido salir a la luz para contar una historia pasada, pero que habla también de un presente. Les decía que el interés por lo visual no significa de todos modos un abandono de la palabra, sino más bien la problematización de la palabra, el forzamiento de los límites de lo decible. Por un lado, por ejemplo, la obra de Laura Alcoba puede leerse como un viaje hacia la literatura y hacia la lengua, aunque en su caso es la historia de cómo aprende, cuando consigue sentir que realmente maneja la lengua francesa, que es la del lugar donde ella se exilió. En el caso de las obras no literarias, igual, casi todas incluyen pequeños textos poéticos, destellos de esas subjetividades que encuentran en la poesía o en la metáfora otro modo de abrir sentidos. Y entre las metáforas recurrentes, a mí me resultó, por ejemplo, significativo que muchas obras hacen referencia a lo botánico. Digo, aparecen árboles, se refiere referencias a flores, desde flores azules en el caso de Laura Alcoba, hasta pensamientos, enredaderas, cactus, claveles del aire, que echan raíces, esto que les digo son citas, que florecen, que dan frutos, que reverdecen sutilmente en las narrativas. Les decía también que hay algo en relación al cuerpo presente, al peso performático del cuerpo en los espacios. Se proponen acciones, algunas obras, sobre todo tanto las de Mercedes, que tienen que ver con recorrer los espacios y con hacer cosas
con los objetos, o la misma Soledad Sánchez Goldar, que es una artista cordobesa que trabaja sobre todo teatro de acción y performance, y que incluso propone, si avanzamos unas diapositivas más les voy a mostrar, acciones sobre su propio cuerpo. Estas son, por ejemplo, intervenciones, estas que pasaron recién, de Mercedes Fidanza, en modos específicos de intervenir en el espacio, pero la siguiente diapositiva es la de Soledad Sánchez Goldar, que se tatúa a sí misma la flor de un pensamiento, como un homenaje a su exilio, ¿no? Y dice, dejar una marca en el cuerpo, una más en este intenso mapa de mi vida en el cuerpo, una pequeña, hermosa herida, pintura en este libro que es mi piel. Y hace esta acción performática pública en México, en honor a ese país que fue la que lo albergó en su momento de exilio familiar. Porque aparte dicen que en México ella tenía la historia de que el pensamiento es la flor de los recuerdos. Digo, hablando del peso de los cuerpos. Y luego la última, bueno, una de la penúltima cosa que tendría para compartirles tiene que ver con ciertos tópicos como comunes, como recurrentes en las obras, temas que aparecen insistentemente, que tienen que ver con las identidades en movimiento, con la pertenencia y con la falta de certeza. Les decía, bueno, que entre los temas se destaca el de la identidad siempre en movimiento, y si querés podemos pasar a la diapositiva siguiente, a esta, que es, por ejemplo, la presentación de Argenmex. Violeta Burkhardt-Noé dice, ¿dónde empezó el exilio? ¿Cuándo termina? ¿En qué país quiero vivir para sentirme un poco menos exiliada? Otro de los testimonios en off dice, yo siento que volví a Argentina, pero llegué ahora. Hace 12 años que estoy, pero estoy llegando recién ahora. Efectivamente, estos testimonios dan cuenta de esta identidad siempre en movimiento y de las posibilidades de pertenencia. También se tematiza el espacio, las territorialidades, los tránsitos, los silencios y la acción reparadora de la palabra. En muchas obras hay también una preocupación en torno al tiempo, que tiene que ver con la reflexión directa sobre el tiempo o por el trabajo de superposición, de alternancia, de bifurcación de los tiempos en las obras. En relación, si querés avanzar alguna, o ver la siguiente diapositiva, por ejemplo, en Árbol del Desexilio, uno de los textos que se leía, que se llamaba Cactácea despinada, Mercedes Fidanza escribía, una vez me transformé en cactus para sobrevivir en el desierto árido y frío de la ciudad porteña. A veces los pincho sin querer con esa parte de mi ausencia que para ellos es extraña, con esa pregunta sobre la identidad que me obliga a quitar cada espina para limar la ignorancia. En relación a la pertenencia, se vislumbran algunos matices entre aquellas artistas que se reconocen parte de algún colectivo y quienes han decidido transitar ese camino en soledad, como Laura. Creo que es el caso más característico. Si ustedes recuerdan cuando pasamos una de las primeras diapositivas y estaba la tapa del libro, se lo ven así en azul virado a gris, no es una foto original de la época claramente, pero sí tiene que ver con una posición. En el caso de estas artistas, muchas de ellas integran el colectivo Hijas e Hijos del Exilio, que se creó en 2006, pero otras no, pero por ejemplo en el caso de Virginia Croato hay un colectivo posible con esos niños que ella con quienes convivió en la guardería. Y en el caso de Soledad uno podría pensar que la presencia recurrente en todas sus obras de otras mujeres, de su familia, dan cuenta un poco de esas pertenencias, ¿no? En el caso de Laura, su modo de articular su experiencia en el libro es eminentemente como muy solitaria. Otra característica es la irrupción en las obras de ciertos silencios, de vacíos dentro del relato, y de ser significantes recurrentes, como desaparecer, caer, sentirse perdido.
y también de ausencias que se tornan heridas, huecos en la vida, vacíos de significación, ligados como a esas identidades en construcción, tentativas. En las obras abundan también las incertezas y las preguntas sin respuesta. Si querés, si podemos avanzar algunas diapositivas más, esta. Por ejemplo, en esta entrevista que yo les contaba hace un rato, que es como una acción performática de Soledad Sánchez Goldar, y tiene una entrevista con su hermana, le pregunta, ¿y qué hacía papá? Ah, bueno, no sé exactamente qué hacía, pero la persona que me lo contó tampoco sabía exactamente qué hacía. ¿Por qué? ¿Quién te lo contó? Mamá. ¿Y nunca le preguntaste a papá? No, no sé. Es raro. Es como revolver. Me da esa cosa. Si le pregunto, ¿no le traeré malos recuerdos? El silencio paterno, el no saber de la madre, el no preguntar por no lastimar de los hijos, completa un círculo que proyecta su sombra sobre la identidad y que solo podrá ser roto por Soledad a partir de la mediación del recurso estético que pregunta ahí donde no hay palabras. Es uno de esos casos que yo les comentaba, de quizá es una conversación que no pudo existir de otra manera hasta que no puso delante la cámara para poner en juego esa cuestión. Sin embargo, la otra cosa que notaba es que con el paso de los años esta mirada, como por esto que les decía de que trabajé sobre un arco temporal de 10 años, con el paso de los años, esa primera mirada anclada en la experiencia propia del exilio, parecía ir ampliándose o abriéndose hacia otros tópicos, entablando otros diálogos con otros procesos migratorios y diaspóricos. Y un ejemplo interesante de eso es una obra de Mercedes Fidanza que se llama Cactus Migrantes, donde ella, que es artista plástica, produce en cerámica unos cactus, se los regala a personas que están en situación de migración, y le pide que cuando lleguen al lugar a donde finalmente se radiquen, se saquen una foto y se la envíen. Y ella luego arma una muestra con los cactus que ella tiene y las fotos de esas otras personas que migraron. Y incluso genera todo un juego de disposición donde además intervienen mapas, cartografías de distinto tipo. Luego, si queremos, podemos avanzar alguna otra diapositiva. Esto tiene que ver, las imágenes siguientes tienen que ver con estos pequeños espacios de pertenencia que también se construyen dentro de las obras, ¿no? El documental Argenmex es un documental donde Violeta convoca un montón de niños que habían vivido como ella el exilio, a quienes no conoce, pero que a partir de ese momento entablan un vínculo de cercanía que de hecho confluye en el surgimiento de un colectivo que es Hijas e Hijos del Exilio. Si querés pasar las siguientes, estas son algunas formas de amistad, estas eran las marcas que yo les decía que hace la hija sobre las esculturas. Luego estas son las cartografías, estos cactus migrantes, algunas de las imágenes, y Mercedes dice, efectivamente, estas pequeñas piezas viajan con personas en situación de migración hasta que encuentran un lugar donde vivir. Y me envían una foto de la pieza cerámica en su nuevo hogar. Es una obra que me desafía a comunicarme y que me enseña a través de sus desplazamientos a repensar el mundo en el que vivimos. Y bueno, ya para cerrar nomás, y como ven, estas son como parte de las obras. Una última cosa que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con otro aspecto que a mí me parece recurrente en las obras y que quisiera compartir con ustedes, que tiene que ver con una figuración particular, la presencia de una suerte de casas leves o transportables en las obras. Se trata de referencias frecuentes al hogar, a una casa que ya no es un espacio físico, sino un emplazamiento afectivo, temporal y simbólico. Para Gastón Bachelard, en Poética del Espacio, las casas, y en particular esa casa en la que se transcurrió la infancia, se viven no solo en la realidad, sino también en su investidura afectiva. Están en nosotros, tanto como nosotros estamos en ellas. Son espacios de albergue y amparo que llevamos a cuestas en nuestras fantasías y nuestros sueños,
que nos permiten soñar y nos protegen de las tormentas, dice él, del cielo y de la vida, y permiten echar raíces. Pero ¿qué pasa cuando esa casa primigenia no existe como tal? Cuando no es más que una sucesión de desplazamientos y de objetos que vamos acarreando en los tránsitos. Para nuestras artistas, el hogar no puede pensarse como un espacio físico, sino más bien, como sugiere Ergen Mex, como una suerte de, como un conjunto de aromas, de sonidos, de comidas, de fotos, de objetos que remiten una sensación de cobijo y protección. Se va configurando así una suerte de casa portátil o leve, casas que se pueden llevar a cuestas como el caparazón de una tortuga, o que son fácilmente reconocibles para quienes han transitado la experiencia de exilio. Casas alejadas de las paredes, los muros y los armarios, compuestas por pequeños recuerdos, por cartas, por grabaciones, por canciones que se pueden rearmar colectivamente, por ejemplo en el árbol del desexilio. Casas que son incluso vestidos, tejidos que rememoran el calor de otros cuerpos, o pequeñas esculturas de yeso que remiten a personas del fuero más íntimo o querido, como en la muestra de Aimecito Lima. ¿Es la palabra otro hogar posible? En el caso de Laura Alcoba pareciera que sí. De hecho, toda su novela podría leerse como un viaje hacia una lengua que cobija ante las inclemencias de la vida. Si querés, Mariana, podemos ir pasando algunas de las diapositivas siguientes que tienen que ver con las distintas obras. En el caso de Ergen Mex se trabaja mucho sobre la comida, sobre estas pequeñas figuras traídas del exilio que son muy frecuentes en muchas de las casas. Este es el vestido intervenido. Hay una cita muy linda de Patrice Hughes que usa Mercedes cuando hace esta muestra y dice: el tejido es un territorio transportable. Toda persona que migra llevando consigo los tejidos de su país lo sabe bien. Y esto es lo que les comentaba, las fotos de la trastienda de la muestra de Aimecito Lema, donde su propia hija hace de modelo para las esculturas que ella luego exhibe. Y a modo de cierre, solo me parecía importante destacar que no prima en las narrativas la desesperanza, ni el dolor ni el llanto. Más bien actúan como momentos de autorreflexión individual y colectiva, donde la toma de conciencia de ser víctimas directas de la represión encuentra su contraparte en la posibilidad de hacer reacciones reparadoras, que permitan resignificar ese pasado y alumbrar otros futuros. A través del arte, estas exiliadas hijas encuentran así la manera de no quedar ancladas en un pasado doloroso, de construir un modo posible de habitar ese recuerdo, de homenajear a los ausentes y de celebrar la alegría de estar vivas. Y por eso les traigo aquí de cierre estas dos hermosas citas de las dos de las artistas. La de abajo es la cita con la que cierra Laura Alcoba su libro. Dice: un manto de lodo cubría aún toda la tierra, pero ya, aquí y allí, asomaban pequeñas flores azules. Y el otro texto es un texto de Soledad Sánchez Golder reflexionando sobre una de sus obras. Dice: mis proyectos son eso, un medio de sanación, aunque a veces duela. Acciones sobre mi historia acompañadas de pequeños actos poéticos, de pequeños colorcitos. El cuerpo ahí, presente, sin ningún tipo de certeza, sin nada que perder, salvo alguna lágrima o alguna sonrisa. Muchas gracias, quedo a disposición de ustedes. Perdón si he leído y si ha sido muy extenso. Quizás fue mucho, si quieren. No, gracias, Eva. Muchísimas gracias. Vamos a abrir la participación de quienes quieran hacer un comentario, una pregunta. Yo abro de todos modos algo de eso para romper el hielo. Por favor. No, bueno, no había mucho hielo en tu presentación, la verdad es que había mucha calidez. Te quería hacer algunos comentarios y un pedido. En realidad el pedido es si podés explicar muy brevemente para todos qué fue la guardería, porque me parece que no fue una experiencia tan generalmente conocida, fue una experiencia muy particular en eso que podríamos llamar el exilio de hijos e hijas. Creo que
no equiparable a ninguna de las otras experiencias que pudiste recorrer en términos de la producción artística, y me parece que sería bueno como poder incluir en el relato un pequeño detalle respecto de lo que la diferenció de otras experiencias, por un lado. Por otro lado, pensaba que quizás o sea, cierta morosidad que puede haber en la aparición de las producciones de estos hijos y estas hijas, en este caso todas mujeres, da cuenta como de un tiempo elaborativo muy largo, hasta que puede producirse como una voz propia en relación a eso. Y me parece que por ahí la producción de una voz propia es posible cuando existe cierto desprendimiento de la voz o el silencio de los padres, en cualquiera de las dos versiones posibles. En la voz de los padres creo que por momentos el modo en el que los padres relataban lo perdido, la situación del exilio, la violencia padecida, la familia lejana, la tierra perdida, todo esto, digamos, es un modo de relato que no tiene por qué ser replicado en la experiencia de estos hijos e hijas que abrazaron quizás otro país como propio, pero al mismo tiempo desprenderse de esa voz también llevó muchísimo tiempo, evidentemente, muchísimo tiempo, y quizás mucho más tiempo llevaba a desprenderse del silencio, digamos, de las preguntas que no podían hacerse. Y quizás y no sé si a vos te parece en la recolección que hiciste de estas obras, a mí me parece que eso se expresa más en la que traes de Messi Tolema, pero yo creo que una de las cosas que por ahí impidió una recuperación más temprana de la propia voz, quizás tuvo que ver con hacerse cargo de algo del dolor de esos padres, es decir, estar más ocupados en reparar el dolor de esos padres, ya sea no preguntando lo doloroso como supliendo algo de eso perdido, cuidándolos quizás de sus propios dolores desde muy chicos, y hasta que eso de alguna manera no permite, digamos, algún desprendimiento sin culpa, no puede producirse, me parece eso que es como lo propio que emerge de una manera tan clara en las narrativas que vos elegiste para traer. A ver, voy por partes. La guardería es una experiencia que sucede en Cuba, donde en la época, cuando Montoneros decide hacer la contraofensiva, se instala en Cuba un espacio donde donde los niños de muchos de los militantes que venían a hacer el operativo de la contraofensiva quedan al cuidado de padres sociales, digamos, de otros militantes de la organización que que se hacen cargo de los niños para que no vuelvan con los padres al país. Virginia Croato es una de las chicas que participa de esa experiencia y lo que hace es construir en conjunto con otros niños que vivían con ella y con varios de los adultos que en su momento compartieron con ella la experiencia, una reconstrucción de ese momento en la vida. Y me parece a mí también desde un lugar donde además pone en cuestión algo que no había aparecido hasta ese entonces tan claramente, que fue lo difícil que fue el regreso. Es sintomático, su película empieza y termina con un relato de una de las testimoniantes que dice: ¿y quién nos dice que adelante es mejor? Porque en definitiva, ahí con todas las dificultades, aún sabiendo que muchos de esos niños perdieron a sus padres, ahí había una contención, había una posibilidad de hablar, había una posibilidad de escucha, había una familia, y el retorno fue y el choque con el retorno fue tremendo. Eso en cuanto a la experiencia de la guardería, y también, por supuesto, una reflexión en relación a la militancia de los padres y una mirada no condenatoria en relación a la militancia, que también me parece destacable en el caso de la película de Virginia. En cuanto a los tiempos elaborativos, a mí me parece que efectivamente, o a mí fue una de las primeras cosas que me sorprendió, ¿no? Porque 30 años después, también tenía que ver, me parece, con un cierto momento en la vida. Yo no estoy tan segura que tenga que ver con
con la posibilidad de romper con la voz de los padres. Me parece que hay una cuestión que no traje a colación, pero que es de lo más pertinente, que tiene que ver con un estigma que el exilio tuvo también muy fuerte, con lo cual hay una ausencia de la voz de los padres, casi te diría. Aún hoy es algo que muchas veces como conversamos con gente de mi generación, ¿no? Con quienes hemos pasado esta experiencia, que hay una ausencia de la voz de los padres exiliados. Entonces, en realidad, es como que no es que uno está yendo en contra de lo que ya dijeron los padres, sino que hay un silencio de esa generación, y en algún punto la aparición de esta generación contando desde este lugar de hijos, ¿no? Fuera de eso, creo que sí puede haber habido esta cuestión de cierto mandato, o de no generar más dolor, pero que eso tiene más que ver me parece a mí, con todas las situaciones de violencia previas y posteriores, ¿no? Durante, vinculadas con la situación represiva, que no es exclusivo de los hijos de exiliados, ¿no? Me parece que es compartido por todos aquellos niños que pasaron por situaciones de violencia de este tipo. No sé Bueno, si le damos la palabra. ¿Cómo querés hacer? ¿Querés contestar cada una? Sí, como quieran, ¿no? Sí. Bueno, Hermes Millán, que pidió la palabra, y luego Juan Carlos Perone. Hermes. Sí, primero felicitarte por esta charla, me pareció muy emocionante, muy removedora. Yo pensaba en lo que conozco más de cerca, que es el exilio de Uruguay y los hijos de los exiliados de Uruguay en México en particular. Y en principio pensaba, cuando te escuchaba, en algo que he reflexionado mucho tiempo, y es la diferencia que creo que existe entre la producción artística de los que salen de la cárcel, los que vuelven del exilio, los del incilio, que vivieron dentro del país, ligado a la participación política, y este relato de los hijos de los exiliados. A mí siempre me da la impresión que los otros tres relatos giran en torno a un intento de protagonizar o de marcar una preponderancia en el relato sobre el proceso. Llámese proceso eufemísticamente a la dictadura, ¿no? Me parece que estos relatos artísticos de los otros sectores están siempre ligados a esa intención de hegemonizar la narrativa sobre el proceso, mientras que la producción artística de estos chicos hijos de los exiliados me parece siempre ajena a esa intención, y me parece más guiada por esto que planteabas del texto de Soledad, con la intención de sanación o de la reconstrucción de una narrativa que sirva como esqueleto en torno al cual poder armar una subjetividad precaria, por lo menos, ¿no? Esto es una cosa. La otra es la predominancia de un tipo de narrativa en la de estos chicos, por lo menos desde la experiencia de Uruguay. Mientras que en los otros sectores prima la literatura, la prosa, la narrativa en sus diversas formas, más ligada a la crónica, a los que escriben en la cárcel y afuera, y más ligada a la búsqueda de la expresión subjetiva, metafórica, en la narración del exilio. En estos chicos prima la música, por lo menos en el ejemplo de Uruguay. Pienso en la vuelta de los hijos de los mexicanos en Uruguay, creando esta emblemática banda de rock que se llamó sugestivamente el Peyote Asesino, ¿no? Prima la música, prima el video, la película, el audiovisual, y prima la performática. Yo no sé qué piensas tú, si hay una marca generacional que va más allá de la condición de hijos de exiliados, o hay allí una búsqueda de un material narrativo, de una forma narrativa que tiene que ver con algo más subjetivo, con una forma particular de poder tramitar la palabra desde esa experiencia. Ay, qué difícil. No sé, creo que las experiencias, si bien hay muchas cosas, puntos en común en la experiencia entre Chile, Argentina y Uruguay, también hay diferencias muy marcadas. Sobre todo, digo, pensando en los niños, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Uruguay fue posible, creo que año 83, 84,
un avión, una experiencia que se llamó el retorno de los niños, donde un avión volvió al país con 144 niños y fue el puntapié inicial del fin de la dictadura. O sea, el momento en el que la dictadura flexibiliza y permite el retorno de 144 niños exiliados que son recibidos como héroes, vienen solos en un avión, recorren todo el país, lo llevan a ver las fábricas, van a visitar a la familia a la cárcel, salen todos los diarios, o sea, la visibilidad en ese momento de los niños fueron como el mascarón de proa de la posibilidad de la recuperación democrática. Si bien después hay todo un proceso de silenciamiento posterior, ¿no? Pero hubo una visibilidad de los niños y su vinculación con el exilio que no existió en el caso argentino. Entonces, en todo caso, me parece que, ¿por qué lo traigo a colación? De que la posibilidad de romper el silencio es distinta cuando ha habido dos posibilidades de visibilización tan diferentes. Yo cuando empecé a buscar datos, la verdad que encontré pocos, pero me llamó la atención que el 18% de los niños, de los exiliados argentinos en México fueran niños, y que tengamos tan poco registro de qué había pasado con esa población. Si uno busca de los pocos registros que hay de OSEA, que era la Oficina de Solidaridad para el Exilio Argentino en los principios de los 80, hay una encuesta del año 84 que señala que de sus beneficiarios, de todas las personas en las que trabajaba OSEA, el 30% eran niños de menores de 14 años. 30%, y sin embargo había como una, o sea, fue algo difícil de visibilizar, probablemente porque estaba todo el mundo atendiendo situaciones tan compleja como fue ese primer momento de transición, con tantos dolores que se superponían, con tantos traumatismos cruzados, con familias atravesadas por tantas situaciones. En relación a las distintos tipos de manifestación artística, yo creo que hay una cuestión generacional que no tiene que ver, que tiene más que ver con la generación que con la marca exiliar, digamos, ¿no? Sí creo que hay una preeminencia, y que eso también depende también de las cuestiones culturales de cada país. Me parece que en Argentina la impronta del audiovisual, los documentales subjetivos desde que comienzan con los hijos de desaparecidos son tremendamente fundantes en este sentido. Y quizás sí hay algo de lo fragmentario, del modo de construcción, que sí tiene que ver con la experiencia de exilio. Como ahí me parece. Yo ahora estoy empezando a trabajar en esos cruces entre a lo mejor las experiencias en Argentina y las experiencias en otros países de la región, vinculadas con estas materialidades. Sí, perdón. Antes de largo. Bueno. No, gracias. Juan Carlos Perone y luego Nora Ducler. Juan Carlos. El silencio, Juan Carlos, ¿podés? A ver, ahí te mandé una solicitud. Ahí está. Bueno, no sé si me ven. Porque no. No sé lo hice acá, espera. Debes tener tachada de tener video. Saca la tachadura y apareces. Bueno, ahí está. Ahora me puse de acuerdo conmigo mismo, sí. En realidad, bueno, agradecerte por la exposición, que tiene múltiples dimensiones y es muy convocante en muchos sentidos. Yo quiero hacer una pregunta muy sencilla, porque no me quedó del todo claro, pero vos destacaste varias veces, y además se vio en el conjunto de la exposición, que eran todas las manifestaciones artísticas respondían a producciones de mujeres, de niñas, que habían sido niñas en aquel momento. La pregunta sería, ¿fue una recopilación que hiciste vos, recogiendo exclusivamente las producciones de las niñas, o ha habido un concreto predominio en esto de las mujeres que formaron parte en aquella época de los niños y niñas exiliados? Y si es así, esto segundo, si hay alguna hipótesis que explique por qué fue tan productivo el trabajo de las niñas respecto al trabajo de los niños, que creo que por ahí serían en proporciones iguales, o más o menos. Sí. A ver,
Hay un recorte, sí hubo un momento donde cuando yo tuve que decidir, cerrar mi corpus mucho de esta investigación tiene que ver con mi trabajo de tesis, y tenía que en un momento cerrar el recorte, y ahí opté por quedar, pero la verdad que de todo lo que encontré, que además ha sido un trabajo como bastante artesanal, porque en general son obras que han circulado y circulan, pero que también uno se va enterando a veces del boca a boca, de pequeñas cosas que te van llegando y demás, pero diría el 80% eran cosas producidas por mujeres. Casi que me vino al revés. Empecé a encontrar, y cuando me di cuenta que era tan claramente prioritaria la voz esta del hecho de que fueran mujeres, opté por trabajar con ese corpus porque me parecía que estaba interesante. La otra cosa que sí noté es que además, digamos, no quise hacer una comparativa, que no me pareció que tuviese que ver con lo que, pero digamos, por ejemplo, hay algunas obras de Tomás Alzogaray Banela donde refiere a algunas cosas vinculadas con el exilio, pero en general él pone foco, aunque él estuvo exiliado, pone foco en otras cosas. O está una película de Andrés Aberger que habla del imposible olvido, donde él recupera parte de su experiencia de exilio. Igual ahí a mí me pareció curioso que él habla del imposible, del olvido, cuando en el caso de la mayoría de las mujeres están hablando del desexilio y como de otra mirada, ¿no? Desde otro lugar. Si hay alguna hipótesis. Yo creo que hay algo del reconstruir el exilio desde lo chiquito, desde el detalle, desde lo mínimo, desde la pequeña historia, no el gran relato, sino la pequeña historia que en algún punto encaja mucho con un clima de época, ¿no? Por un lado, y que por otro lado quizá las mujeres se sienten un poco más habilitadas para contar ese detrás de escena. En casi todas estas obras hay como esa cosa minuciosa por el recuerdo más chiquito, no sé, ¿no? Por ejemplo, el libro de Laura Alcoba tiene cosas como el color del empapelado de mi casa en ese momento, o pequeños detalles, no sé, hay una artista chilena que a mí me gusta mucho, que se llama Francisca Yáñez, ella también trabaja ella tiene una obra que se llama En un país sin nombre. Yo no la puse dentro de mi corpus porque era de Chile, pero me parece que dialoga mucho con las obras nuestras, y ella tiene un recuerdo de que cuando se iba del país se le abrió la cajita donde llevaba sus figuritas y se volaron todas las figuritas en el aeropuerto, y empezó a juntarlas. Y entonces produce obras de pequeñas figuritas dibujadas chiquititas, de cosas vinculadas con su exilio, y las exhibe todas juntas. Y después hace esos talleres con niños también que están en situación de migración. Y es un poco eso, ¿no? El pequeño detalle. Me parece que hay algo que articula ahí entre cierta cuestión femenina y esa preocupación por el detalle y lo íntimo que por lo menos encaja, digamos. Es lo que sucede en muchas de estas obras. Bueno, le damos la palabra a Nora, después te leo algunas participaciones en el chat. Nora. Gracias, muy conmovedor el relato y muy conmovedor el material que presentaste, pero me quedé pensando, escuchando, cuando vos decías, alguna de estas muchachas contaba que 7 veces se bañó, se cambió el color de pelo, 7 nombres. Me pregunto por la tramitación psíquica de esa experiencia de ser nombrado con otros nombres que el propio, y si hay alguna mención a eso que se escucha en el relato. Por otro lado, bueno, parece preponderancia a la posibilidad de hablar de ciertos detalles en el grupo de mujeres, y pensaba, bueno, que las madres de Plaza de Mayo también eran todas mujeres. Y esto del tejido, ¿no? Del detalle, ir construyendo, tan propio del bordado y del tejido, que también en los materiales que vos trajiste aparecen como identitarios, ¿no? Como marcas identitarias. Gracias. Totalmente. Comparto la mirada en relación a la articulación de las tramas, ¿no? La trama del tejido con la del tejer, con la del bordar,
incluso yo no traje algo acá, pero también hay una cosa como muy presente en las obras en relación a lo punzante o a lo cortante. Por un lado, a tijeras, a agujas, a cosas que cuando están vinculadas con alguna situación de poder generan dolor, o incluso con, ¿no? La tortura. O, bueno, qué sé yo, no sé, cosas vinculadas con cortar, con romper, con lastimar, pero también la aguja que repara, la aguja que cose, la aguja que borda, la aguja que interviene ese vestido que era del pasado, que hoy lo pueden seguir usando, bueno, esa cosa. Y en relación al nombre, lo que pasa es que tiene que ver con, no todas las experiencias de las niñas exiliadas tienen que ver con experiencias de clandestinidad. Sí, eso aparece en relación a aquellas situaciones donde donde atravesaron por situaciones de clandestinidad, entonces sí aparece lo del nombre. Pero de todos modos, esta cuestión del nombre o el nombrar la experiencia, y no tanto el nombre propio, sí me parece que tiene que ver con, que a mí me parece bien interesante en las obras, que hay como una convicción de que es un proceso que está sucediendo, que no es un proceso que se clausura. En todo caso, que es un proceso que está en un devenir y que va a seguir en un devenir. ¿No? Como, incluso cuando uno ve las obras de las mismas artistas en distintos momentos, hay un proceso de cambio. Por otro lado, lo más lógico, porque todos, nuestra subjetividad va cambiando, pero uno esperaría que la cosa quede detenida, y en realidad no es así, y estas artistas toman el desafío de demostrar, de hacer de eso una bandera. Eso es un devenir y que debe ser así, digamos. Que uno puede ir procesando y cambiando los modos de nombrarse. Espera, que me saco yo el mute. Te leo algún intercambio del chat, ¿sí? Sí. A ver. Betty dice, me hace pensar lo que decís, relato doloroso transmitido con palabras, imágenes, poesía, cuánto de la época terrible argentina, de la AAA y de la dictadura militar tiene ciertos puntos comparativos. Con, está redactado un poquito raro, con que hoy con la pandemia no hay un lugar de exilio, de migración. Hubo países hospitalarios, hoy no hay lugar al exilio ni a la migración. ¿Cómo se podrán contar las pérdidas sin despedidas en el día de hoy? Despedidas, pérdidas, hoy con relatos encubridores de los gobiernos. Salida forzada con cuarentena forzada. Esa es una intervención de Betty, no sé si lo dije ya. Y una más, te leo, sí, así contestas las dos. Paula Arellano dice, en el 2006 armamos el grupo de hijas e hijos del exilio y nos reunimos alrededor de 2 árboles, llevábamos nuestros objetos como un banquete de la memoria. Lo reparador fue encontrarnos y contar los tránsitos 1000 veces entre las que habíamos vivido esa experiencia. Poder salir del silencio y del miedo. Gracias por tomar la palabra, Eva. No, yo les tengo que agradecer a ellos porque efectivamente son de los primeros que se animaron a salir al ruedo y que pudieron construir un colectivo, cosa que no es fácil, y además un colectivo que a mí, que pudo armar un colectivo en la diferencia. Y eso me parece que es como una singularidad de hijas e hijos del exilio. Esa posibilidad de construir, y aún en los escritos y en las producciones colectivas, poder dar cuenta de que no hay una uniformidad, sino que hay diferencias en ese dentro de ese mismo colectivo. Así que no, al contrario, lo agradecido soy yo de que ustedes abrieron camino y a raíz de eso uno puede recuperar esas experiencias. Ay, en relación a la pandemia, qué difícil, qué difícil. No, yo primero tendría que empezar diciendo que me parece que un exilio forzado no es equiparable a una pandemia forzada, a una cuarentena forzada, que en el caso del exilio estamos hablando de una situación de persecución política y riesgo de vida,
muy, como decíamos, con un tremendo impacto en la subjetividad. Yo creo que de todos modos que esta situación que estamos viviendo va a tener impactos en las subjetividades, y sí creo que así como el exilio o ciertas experiencias de exiliares dialogan con algunas experiencias actuales vinculadas con lo contemporáneo, ¿no? con esta posibilidad de movilidad constante, con esta idea que teníamos hasta antes de la pandemia de que podíamos circular libremente o que era un bien valorado el poder adaptarse rápidamente, y en ese sentido las experiencias de exilio en algún punto eran como un capital simbólico a favor de esto que se suponía que era tan maravilloso, que era poder andar por el mundo adaptándose rápidamente, cambiando el color de pelo 7 veces, diría Amor, y adaptando el tono de voz para que no se note que sos de otro lado rápidamente. Creo que habrá otras situaciones que a lo mejor prepararon mejor para esta posibilidad de estar todo el tiempo encerrados en casa. No sé si tengo una respuesta. Creo que sí va a haber marcas de esta situación, ¿no? que es complejo para todos. Bueno, hay una intervención más, y como estamos sobre la hora, me parece que sería una de las últimas. Daniel Slucky. Daniel Slucky. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Pi. Bueno, después de varias cortes, interrupciones que tuve, problemas de conexión, logré escucharte partes, pero, y ante todo, bueno, te agradezco, Eva, la sensibilidad con la que te has metido y transmitís el interior de estos hijos, hijas de exiliados, hijos e hijas exiliadas también. Pero me detuve en una de las imágenes que trajiste, que me dejó pensando, que fue esa alcancía rota, esa alcancía que fue rota para colaborar con el regreso, y esta chica que guardó las partes y después reconstruyó la alcancía. La pregunta es si vos tenés alguna interpretación al respecto, si es un intento de reparación hacia los padres, hacia esta misma chica, ¿en qué momento reconstruyó la alcancía? No sé, por ahí viene la pregunta, y te agradezco mucho. No, yo agradezco a ustedes poder compartir. Uno siempre aprende cuando busca como el diálogo con otros. Yo creo que esta acción a mí dos cosas me hizo pensar esa metáfora, y por eso la traje para compartirla. Por un lado, que hay una cuestión con el apego de los objetos, y que eso tiene que ver en algún punto con esto que decíamos de las casas móviles. Y hay que imaginarse también el momento, la salida del país con una valija, y lo que va en esa valija es lo único que tenemos en nuestra casa. Y para aquellos que vivieron a lo mejor muchos tránsitos, porque hay niños que tuvieron todo su exilio en un solo lugar, pero hay algunos que pasaron por 3 o 4 países distintos, la valija, lo que iba ahí adentro era todo lo que había de esa casa. La casa se armaba con lo que había en la valija. Entonces esos objetos son muy, muy valiosos. Y entonces en todos los casos se evidencia mucho ese apego a esos determinados objetos que efectivamente han sido conservados durante 30 años, 40 años, y que han acompañado a esas personas hasta la adultez, o sea, hasta los 40, 50 años que tienen ahora, de casa en casa, de lugar en lugar. Y para mí tiene que ver con esta idea que yo decía de lo de las casas móviles, ¿no? Con las casas leves. ¿Con qué uno hace un hogar? A lo mejor es con una canción, o con esa pequeña regalito
que funcionan también como una suerte de pequeños talismanes, ¿no? Algo que uno lleva con uno y le recuerda a su familia, su casa, su lugar seguro, su infancia. En esto está todo como un poco mezclado. El tiempo de vida no es solo la época del exilio, sino el tiempo vital, ¿no? El momento de la infancia, el juego. En general además son objetos y no solo fotos. Las fotos también se conservan, pero el objeto es un juguete, es un regalito, algo que tiene que ver con alguna persona que a lo mejor, no sé, ya falleció, o que no se vio más, un amigo de la infancia a la que al volver del exilio no vieron más, no sé, como hay mucho depositado ahí. Por eso me parece que apego es la palabra que mejor da cuenta de esa sensación y de esa importancia que sigue teniendo todavía hoy. Porque yo te puedo asegurar que si hoy convocáramos a hacer una muestra, como por ejemplo hicieron en México, sobre los 40 años del exilio argentino, aparecería un montón de gente con cositas que conservó en el cajón, porque creo que lo que es maravilloso, además de esa historia de la película, es que además ese Sanchito lo conservó roto, 20 años, lo puso en una bolsa y guardó esa bolsa con todos esos pedacitos, porque, no sé, a lo mejor esperaba que en algún momento lo iba a poder reconstruir, y lo hizo cuando ya tenía más de 30 años. Se puso, ya siendo ella, porque en la película lo cuenta, ya siendo artista, lo reconstruye, y pudiendo reconstruirlo casi perfectamente, lo reconstruye como se reconstruiría algo que está roto. No busca que quede perfecto y lo vuelve a pintar y le pasa barniz. No, lo pega para que se... ¿no? Hay algo ahí que me parece que es maravilloso de esa anécdota. Y además, bueno, agrego una cosa y cerramos con esto. Me parece que además ese objeto adquiere una significación muy particular porque ella adjudica a ese objeto su posibilidad también de contribuir, ¿no?, a ese retorno de los padres. Digamos, si había sido un objeto significativo en su momento porque ella lo poseía en el exilio, y si era fácil de transportar porque era pequeño, representaba algo, también además tenía que ver con el retorno, ¿no?, con el significado que retroactivamente, en tanto ella pudo contribuir al retorno de todos, ¿no? Bueno, Eva, la verdad, mil gracias por tu presentación. Nos nutrió mucho y es una presentación además que tiene que ver con una lectura muy sensible de una experiencia que fue probablemente poco tramitada en términos colectivos. Así que, digamos, la reproducción de esta voz me parece que nos ayuda mucho a entenderla. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias. Te invitamos a un aplauso, ¿sí? Gracias.